Hola, muy buenos días. Em, Al parecer no hay estudiantes conectados. De igual forma, voy a dar un par de minutos para ver si es que se conecta alguien y solicita obviamente que pueda realizar la clase. No obstante, soy bien respetuoso de estos procesos asociados a los paros, que puedan, digamos, como en este caso, estar activados desde los estudiantes. Sin embargo, también es importante hacer notar de que estamos en un régimen democrático y que por lo tanto eh, todos los estudiantes tienen derecho a opinar y todos los estudiantes tienen derecho a votar. Y por lo tanto, para estos procesos, parte de la democracia involucra que es una obligación ejercer el derecho a sufragio y a votar. Por lo tanto, los insto a que siempre este tipo digamos, como de movilizaciones puedan siempre seguir los cánones democráticos y en esa lógica basados en las votaciones. Eh, Así que voy a dar un par de minutos antes de comenzar con lo que sería la cápsula, si es que no hay estudiantes, con respecto a integración de la materia que podamos realizar con la materia que tenemos. Y esto es relevante porque en mi caso al menos, al estar yo contratado por la Universidad Central y dado que los docentes no estamos en paro, lo mismo que los funcionarios, entonces nosotros tenemos que cumplir con algunas de nuestras actividades. Por lo tanto, por eso hay que realizar esta cápsula. Así que les voy a dar un par de minutos para ver si es que se conecta a alguien, para ver si es que exige su clase. Pero de no ser así, voy a grabar la cápsula. Así que voy a dar un par de minutos para ver si es que se conecta a alguien. Mientras tanto, voy a ir a buscar un tecito.
Bueno, muchachos, bueno, muchachas, al no haber gente conectada, tengo que, por lo tanto, grabar una cápsula, que es lo que nos han pedido desde la universidad, y que tiene como este carácter de ir integrando los conocimientos y los contenidos que tengamos que revisar para nuestra asignatura. A ver, una de las cosas que he estado mencionando en los otros cursos asociados a procesos psicológicos tiene que ver con parte de los resultados de aprendizaje que se tienen que producir en la asignatura, ¿ya? Cuando se habla de, por lo tanto, de resultados de aprendizaje, se refiere a que todo el esfuerzo, todo el curso que construyamos, o sea, teóricamente yo lo aporto, pero también ustedes le van dando un color ya en virtud de las preguntas y los comentarios que ustedes pueden hacer. Entonces, todo el curso que por lo tanto construyamos y le demos dinámica, nos va a permitir, por lo tanto, el que ustedes puedan obtener determinados resultados de aprendizaje. ¿Ya? Y dentro de esos resultados de aprendizaje, eh, uno de ellos tiene que ver con el que ustedes puedan aprender a aplicar los conocimientos relativos a los procesos psicológicos a la más amplia gama de comportamientos de las personas, así como también a la más amplia gama de situaciones laborales que ustedes puedan enfrentar en varios años más cuando ya estén titulados como psicólogos y como psicólogas. En esa lógica, estos resultados de aprendizaje, cuando se habla de poder aplicarlos, es que en algún momento de la carrera ustedes van a empezar a escuchar constantemente estos conceptos que aluden a bajar la teoría, ¿sí? Que no aparece como un resultado de aprendizaje explícito porque en realidad se habla del aplicar como verbo. Sin embargo, en general van a escuchar de los diferentes, de los diferentes profesores, también de mi parte, por cierto, esta capacidad de bajar la teoría. Y esto tiene que ver con que gran parte de la formación que ustedes van a recibir, las teorías surgen de reflexiones, surgen de ideas, de pensamientos que los autores que ustedes han leído hasta ahora han ido desarrollando y muchos autores han tenido la posibilidad de, a su vez, de poder, ¿cómo decirlo?, demostrarlo científicamente y que así funcionan y que así es. Y se demuestran experimentalmente y se realizan diferentes estudios y diferentes investigaciones que van, por lo tanto, dando cuenta de cómo es que lo que ellos han planteado tiene asidero. Vale decir que lo que han dicho es correcto, no es una verdad absoluta, pero sí es un conocimiento válido. Y que por lo tanto, como tiene evidencia, puede en este caso ya formar parte, digamos, como del conocimiento, digamos, científico que existe en el mundo. Con mayor evidencia o menor evidencia, pero de una u otra manera vale la pena leerlo y, por cierto, también no imponerlos, ¿ya? En esa lógica y en ese sentido, los diferentes aportes de los autores, por ejemplo, en el área de los procesos psicológicos, han ido dando cuenta de cómo es que se, se producen estos fenómenos en el comportamiento de las personas. Como, por ejemplo, como ustedes han visto o pudieron ver en la película Memento, cómo es que un fallo a nivel de la memoria de trabajo puede traer consigo
un impacto significativo en el comportamiento de las personas, como muestra el protagonista que, producto de un asalto que hubo en su casa y un golpe en la cabeza, empezó a tener problemas con respecto al traspaso de la información de la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Y por lo tanto, la capacidad en este caso, de que la persona se siga, digamos, como guiando en la vida a partir de sus aprendizajes, empieza a ser más difícil. Allí, por ejemplo, claro, uno ve en una película, pero en general, cuando, por ejemplo, uno habla de Alzheimer y uno ve el deterioro cognitivo ya que las personas mayores empiezan a tener, sin duda que uno comienza a ver cómo la memoria en el día a día nos ayuda, ¿ya? El Alzheimer, por cierto, está muy demostrado, tiene muchas investigaciones y todos los estudios hoy día apuntan a tratar de poder revertir de alguna u otra manera o minimizar el impacto lo más posible, ya sea las personas que ya lo están cursando o bien poder prevenir o retrasar su aparición en personas que tengan antecedentes familiares asociados a Alzheimer. En todo este fenómeno, por lo tanto, en todo este, digamos, como campo de la psicología y estos fenómenos asociados a los procesos psicológicos, uno comienza, por lo tanto, a ver cómo es que los diferentes autores van proponiendo una serie de estrategias respecto de cómo ir haciendo las cosas, ¿ya? Y cómo ir interviniendo en las personas. Y para allá, por lo tanto, va lo que les partía diciendo en esta cápsula con respecto a lo que sería el bajar la teoría, ¿sí? ¿Cómo la podemos aplicar? Porque hay muchas cosas que de las cuales no han tocado ir leyendo. Por cierto que yo he leído más porque llevo más años en el ámbito de la psicología, pero en general ustedes que lo están empezando a leer se van a dar cuenta que es muy fácil muchas veces de entender estas teorías. Algunas requerirán como de repasarlas más veces, pero hay otra cosa que tiene que ver con cómo las comienzo a usar. Y en esa lógica, esta abstracción de todo lo que leemos en los libros, tenemos que, por lo tanto, bajarlos, tenemos que comenzar a aplicarlos, tenemos que aprender a usar los contenidos, los conocimientos que la psicología ha ido desplegando, que ha ido desarrollando, por cierto, en pro del bienestar de las personas siempre. Pero ese trabajo va requiriendo de que se empiecen a conversar estas cosas en clases, así como también ustedes puedan hacer el ejercicio y hacer el ejercicio cotidiano de ir bajando la teoría, de ir comenzando a aplicarla. Vale decir, por ejemplo, si nosotros estuvimos leyendo, por ejemplo, o analizando todo lo que era el déficit atencional, por ejemplo, como diagnóstico, que, que aparece de manera frecuente en algunos niños, ¿ya? Nuestra capacidad, por lo tanto, por ejemplo, como parte de estos aprendizajes y del aprender a bajar esta teoría y estos hallazgos, tienen que ver con, por ejemplo, podamos ir aprendiendo a mirar nuestros propios procesos atencionales. Vale decir que cada uno de ustedes vea y, por ejemplo, mida cuánto dura su concentración. ¿Durará 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas? ¿Cuánto es lo que dura? Si, por ejemplo, se dice que como parte de las estrategias para mejorar nuestras conductas de estudio, eh, ustedes comiencen a ver dónde estudian y comiencen por ejemplo, a aplicar estos conocimientos, a bajar la teoría y ver en qué lugar, bajo estas condiciones, se puede estudiar y cómo se pueden desarrollar técnicas de estudios en estos ambientes, por ejemplo, tan complejos, con tanto caos, con tanto ruido ambiental, ¿sí? Eh, um, entonces, claro, nos empezamos a encontrar, por lo tanto, con el gran desafío que tiene que ver con cómo es que
Por lo tanto, ustedes pueden ser capaces de bajar la teoría, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, en los otros contenidos vinculados a la sensación y a la percepción, por ejemplo, y ustedes de una u otra manera van a empezar, por ejemplo, a entender que cuando estén en su casa y alguien de su familia haga algún tipo de comentario respecto de lo que aparece en prensa, y ustedes, claro, puede que a lo mejor tengan una opinión diferente, pero van a entender que esas diferencias se producen en base a la percepción, ¿ya? Eh, Ustedes, si es que tienen puesto el televisor, por supuesto, y están viendo el mismo canal, toda la familia, o al menos expuesto a la misma noticia, pero cada uno lo va a procesar de diferente forma. Y como hemos ido viendo, la percepción hace eso. Nos permite integrar, digamos, todo lo que proviene desde los órganos de los sentidos, darle una unicidad, darle ¿cómo decirlo? Darle un orden, y bajo esa perspectiva, por lo tanto, uno entiende que las personas cuando emiten sus opiniones en base lo están haciendo desde la percepción y de lo que han logrado ordenar o darle una unicidad a todos los datos que han provenido y que han, digamos, como surgido, por llamarlo así, desde los órganos de los sentidos, ¿sí? Por otra parte, por ejemplo, cuando hemos comenzado a ver la unidad de pensamiento y lenguaje y comenzamos, por ejemplo, a entender que el pensamiento está compuesto de palabras, que para cualquiera es como obvio, cuando hacemos la bajada de la teoría y empezamos a ver que las palabras están compuestas por significados, significados que pueden ser muy conscientes y a veces significados que pueden ser muy inconscientes, o poco claros para algunas personas, que a veces utilizan algunos conceptos sin tener la claridad de qué quieren decir. Comenzamos a entender, por lo tanto, de que nuestro pensamiento también se puede ir complejizando. Y por lo tanto, en la medida en que tengamos un lenguaje más técnico, más sofisticado, o dicho de otra forma, dispongamos de mayor cantidad de palabras, sin duda que nuestro pensamiento se va a desarrollar. Y cuando vemos esto y cuando revisamos y analizamos lo que estamos conversando, nos podemos encontrar, por lo tanto, con que, por ejemplo, cada carrera universitaria que tiene un determinado foco, vale decir, la gente que estudia derecho tiene un foco hacia cuál es el objetivo del derecho, así como también la gente que estudia medicina, y yo y mi señora cuando pololeamos a todo esto. Hace muchos años, pero me mantengo joven. Eh, bueno, como les comento, cada carrera tiende a mostrar sus propios conceptos propios de la disciplina. Uno de los fenómenos que se va produciendo es que cada estudiante comienza a experimentar una determinada transformación en su manera de pensar. Y esto tiene que ver con que al empezar a usar conceptos propios de la disciplina o de cada disciplina, el mundo, las relaciones personales, digamos, los problemas que las personas enfrenten, claro, empiezan a verse teñidos por los conceptos que uno está aprendiendo en esa disciplina. ¿Ya? Por lo tanto, en esa lógica, psicología tampoco es la excepción y por lo tanto psicología también ejerce ese efecto. El día de mañana, algunos de ustedes van a comenzar, por ejemplo, a conocer algunos enfoques psicológicos: el psicoanálisis, el humanismo, lo cognitivo-conductual, lo sistémico, y el enfoque que yo sigo, que es la integración de todos ellos. Y por lo tanto, cada enfoque, por lo menos, se los puedo decir de toda la experiencia que he ido acumulando, obviamente que tiene sus conceptos también. Y por lo tanto,
va a empezar a influir en la manera en la cual ustedes ven las cosas. Y allí, por lo tanto, se va a producir también una bajada, en este caso, de los conceptos. Y lo van a empezar a ver en la práctica, lo van a empezar a ver en la realidad concreta. ¿Sí? Ejemplos muy burdos que les voy a dar, por ejemplo, de cada uno de los enfoques. Si, por ejemplo, en psicoanálisis se habla de que las personas tienden a reprimir, por ejemplo, las experiencias dolorosas, uno lo puede aprender de memoria. ¿Sí? Uno puede entender que la represión es un mecanismo de defensa interno y por lo tanto nos permite poder, con algunas experiencias que son desagradables, dolorosas o que no nos gusta recordar, nos va a permitir obviamente lidiar internamente con ellas, ¿ya? Y por lo tanto guardarlas o esconderlas y evitar recordarlas, claro, sin duda nos puede ayudar. Sin embargo, en la bajada de la teoría, ustedes van a empezar a observar, por ejemplo, cuando ustedes reprimen cosas o cuando los familiares o amigos reprimen cosas que le han sucedido. ¿Sí? Eh, la represión no es un mecanismo de defensa malo, porque como dice el nombre, es un mecanismo de defensa, nos ayuda. Pero ¿qué pasa? Y probablemente ustedes van a empezar a preguntar cuando la represión es muy, no sé si decirlo exagerada, pero la gente reprime demasiado sus emociones, ¿sí? Y van a empezar, por ejemplo, a observar de que hay algunos problemas psicosomáticos, ¿ya? Vale decir de que aspectos psicológicos pueden afectar el cuerpo, y donde a veces uno se encuentra con que hay personas que efectivamente reprimen mucho sus emociones en problemas psicosomáticos. Después van a ir más allá y se van a dar cuenta que no siempre los problemas psicosomáticos tienen que ver con represión de emociones, sino que tienen que ver con una mezcla, ¿ya? O una interacción entre el manejo emocional que hacen las personas y las situaciones ambientales con las cuales se encuentren y estén pasando, ¿ya? Si, por ejemplo, de la perspectiva sistémica, que alude a que las personas vivimos en sistemas y que nuestros problemas se generan porque el sistema está funcionando mal, y, por ejemplo, si la familia es un sistema, porque así se plantea, entonces los problemas que yo pueda tener pueden tener su origen en la dinámica familiar en la cual yo vivo o en la cual yo provengo. Y por lo tanto, claro, vamos a comenzar que efectivamente eso sucede, ¿ya? Y que por lo tanto, gran parte que a lo mejor los problemas que algunos de ustedes tengan se debe a disfunciones familiares, ¿ya? Entonces, en esa lógica, ustedes van a ir, por lo tanto, conociendo y comprendiendo que muchos problemas de las personas se deben a funcionamientos familiares. Y esa bajada de la teoría, porque uno se la puede aprender de memoria, es diferente cuando uno la comienza a ver o en la propia familia o, por ejemplo, en la familia de amigos o, en este caso, de pacientes, por ejemplo. ¿Ya? Si, por ejemplo, desde la perspectiva cognitivo-conductual se nos dice que toda cognición afecta la conducta, por eso el enfoque cognitivo-conductual, por eso recibe ese nombre. Entonces, cuando uno empieza a entender que la cognición es sinónimo de pensamiento, de conocimiento, vamos a ir entendiendo, por lo tanto, que todo lo que las personas piensen puede afectar su conducta. Y por lo tanto, cuando conversemos con las personas y escuchemos sus ideas, vamos casi como automáticamente a pensar que esas ideas pueden tener algún impacto en la conducta. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, si yo siempre digo que las cosas no me resultan, claro, ¿cuál va a ser el nivel de motivación y de seguridad personal con la que voy a enfrentar las situaciones? Pues, y en general como que la motivación va a subir, va a bajar y la voy a enfrentar probablemente esa situación con más inseguridad. Y todos sabemos que muchas veces las situaciones cuando las enfrentamos muy inseguramente no vamos a obtener los resultados que deberíamos tener. Y por lo tanto, si alguien piensa así, actúa así y obtiene ese tipo de resultados, vale decir que las cosas no le resultan, por ejemplo, les va a retroalimentar sus ideas respecto de que
no les funcionan las cosas y lo más probable es que es un bueno para nada o es buena para nada y no sabe qué hacer. Por lo tanto, todas estas cosas que pueden surgir, por ejemplo, del enfoque cognitivo-conductual, son ideas que están demostradas, digamos, por diferentes investigaciones, tanto el psicoanálisis también lo hace, lo mismo que el humanismo. Los cognitivos conductuales tienden a hacer más investigaciones en todo caso. Pero desde esa perspectiva, por lo tanto, esa bajada de la teoría involucra que ustedes van a estar muy atentos a que todo lo que las personas dicen son parte de los pensamientos que tienen. ¿Ya? Si vemos, por ejemplo, desde la perspectiva más humanista y que se centra en los recursos de las personas, más que en las carencias, uno por lo tanto podría empezar a entender de que a veces esta persona que duda mucho de sus capacidades, ya se está enfocando solo en sus carencias y que por lo tanto puede empezar a ver y va a haber que empezar a mirar allí cuáles son, en este caso, los recursos que las personas tienen. Y cuando uno, por lo tanto, aprende a hacer eso y mostrarle a las personas que a pesar de que las cosas no le resultan, siempre tiene ganas de seguir saliendo adelante, que obviamente le ha costado, pero siempre tiene como ese ímpetu, y que por lo tanto hay que ver en qué situaciones él o ella le han resultado las cosas, porque es imposible que no le haya resultado nada, o sea, por lo menos caminar ya le funciona. Por lo tanto, en esta lógica, el que podamos ir encontrando los recursos de las personas es parte también de esa bajada teórica. Nosotros culturalmente, como personas, vivimos en una cultura que, por ejemplo, se nos ha enseñado a cambiar por medio de corregir nuestros errores, ¿ya? Pero no se menciona mucho que parte del cambio también consiste en reforzar nuestras aptitudes. ¿Sí? Vale decir que las cosas buenas que hacemos hay que prestarle atención y usarlas. Pero claro, en general, culturalmente no han enseñado eso y por lo tanto no miramos muchas veces los recursos que tenemos. Entonces, en toda esta lógica, en toda, por lo tanto, esta vorágine de conocimientos, sin duda que empezar a tratar de bajar la teoría se transforma en un desafío constante y un desafío que los va a acompañar el resto de la carrera y el resto de sus vidas profesionales. En general, por ejemplo, uno se puede encontrar con gente que dice una cosa y hace otra. ¿Sí? Eh, por ejemplo, podemos encontrarnos con familias que no están dispuestas a cambiar. Nos encontramos, por ejemplo, con personas que niegan, que reprimen. Dicen, no, yo no reprimo nada. Y uno ve que las personas a veces para decir te quiero o te amo les cuesta mucho. ¿Sí? Es normal de todas formas que a la gente le cueste decir te quiero, te amo. Ya es como bien habitual, hay gente como que cree que se le va a caer un brazo, pero no pasa nada, sino que por el contrario, siempre va a ser bien recibido cuando uno diga ese tipo de comentario. Entonces, pero hay gente que lo niega, ¿sí? Entonces, en esa lógica, la bajada de la teoría nos va a permitir, por lo tanto, ir comprendiendo los fenómenos y las diferentes situaciones que veamos, y nos va a poder, por lo tanto, permitir explicarlas y, como busca la psicología, poder intervenir en ellas. ¿Sí? Por cierto que hay personas que no quieren ser intervenidas, ¿ok? El ámbito de la intervención tiene esos elementos que tienen que ver con cuándo intervenir y cuándo no. Entonces, sin duda nos vamos encontrando con que los conocimientos que ustedes, por ejemplo, estén recibiendo en las diferentes asignaturas, le está mostrando ya un barniz de lo que y en qué consiste la psicología, ¿ya? Como en este caso una disciplina que estudia el comportamiento de las personas, ¿sí? Eh, um, y en ese comportamiento, como lo veíamos en clases anteriores, tiene componentes observables y componentes no observables, ¿ya? En general las cosas cuando son observables del comportamiento a nadie le queda duda, digamos, ¿ya?
Sí, en general, las grandes dudas empiezan a surgir en los aspectos no observables del comportamiento. Vale decir, si tengo un niñito, a ver, les voy a comentar como mejor de un paciente que hace años me tocó ayudar, eh, porque estaba en una situación muy compleja, estaba cursando una psicosis importante, eh, y él en una de las entrevistas me cuenta que cuando él era niño, disfrutaba matando gatitos recién nacidos, ¿sí? Y disfrutaba porque con los pulgares le hundía las costillas hasta que se le quebraban y obviamente, por lo tanto, por toda esa presión también el gatito fallecía. Y claro, todos podemos ver que existen esas situaciones, querámoslas o no, pero las hay. Pero cuando uno se empieza a preguntar por qué la realiza, uno entra obviamente en el terreno también de lo no observable, ya sea por cosas, por cómo internamente funciona, así como también qué cosas a nivel externo este muchacho, por ejemplo, podría haber estado expuesto. Situaciones de abuso sexual, eh, maltrato infantil, vaya a saber las causas, ¿sí? Porque hubo que derivar a este muchacho externamente, ¿sí? Y externamente tenía que ver con que mis competencias como clínico en ese momento no iban a servir, lo mismo que la colega con la cual también estaba trabajando este muchacho, estábamos en una dupla, eh, y resulta que cuando uno empieza a enterarse de que existen niños que hacen esas cosas, claro, la literatura, por ejemplo, habla de que gran parte del perfil delictivo, ya vale decir, no estoy hablando de los que roban, ya, sino que estoy hablando de la gente que tiene más de 3 4 5 homicidios. Eh, pero su trato con los animales era muy, muy malo, o sea, les pegaban a los perros, le pegaban a los gatos, los hacían sufrir mientras ellos, por otra parte, disfrutaban de hacerlo, ¿ya? Y esos elementos que son indicadores de psicopatologías, ¿ya? Am, de una u otra forma uno tiene que mirar pues, y ver qué es lo que ha estado pasando con, con ese niño o en este caso con este muchacho. Ya la entrevista, como les comento, como estaba cursando una psicosis, era muy complicada de hacerla. Este muchacho refería que en las noches sentía que le hablaban miles de personas a la vez. El muchacho llevaba como 3 4 años que en las noches no dormía. Perdón, la mamá normalizaba todo, decía que este muchacho era así, que era especial desde niño, pero que a ella no le preocupaba mayormente por cómo era su hijo, porque en general ella consideraba que era un buen muchacho. Eh, perdón. Este muchacho, a su vez, le decía a la mamá que él estaba yendo muy bien en los estudios, cosa de que veíamos con la gente encargada de ese colegio que no era así, que todas las notas eran malas. El muchacho decía que estaba aprobando todos los ramos, las asignaturas, que no iba a repetir, pero los números decían todo lo contrario, que este ya tenía puros dos, entonces porque no estaba estudiando. Eh, ¿Qué más? Que el, esta mamá se oponía a llevarlo al psiquiatra, fue complejo, pues, o sea, no sé, no hubo una discusión, pero sí estuvo tenso el ambiente porque la señora no quería llevarlo. Y la opinión profesional que teníamos era que este muchacho había que bajar todo lo que le estaba ocurriendo, si en el fondo eh, podía generar daño a alguien. Y dentro de estas situaciones es que este muchacho un día fue donde la psicóloga del colegio le pegó una patada a la puerta y la amenazó pues, con que le iba a pegar. Eh, este muchacho juntaba alfileres en una caja de fósforo. En sí hacía muchas conductas que no son muy habituales de hacer.
Pero claro, esas conductas uno las puede ver, uno las puede observar, uno las puede mirar, pero hay causas de los comportamientos de las personas también, que pueden estar externamente como bien internas. Y en esa interna, vaya a saber uno si este muchacho haya sufrido de maltrato infantil o de abuso sexual, suponiendo, porque a veces esas experiencias pueden hacer que las personas sí busquen hacer daño, en otros casos no. Eh, um, pero todo esto que le estoy comentando tiene que ver con la bajada teórica, ¿ya? Vaya a saber qué es lo que en la memoria de ese estudiante haya quedado registrado, vaya a saber cómo él perceptivamente eh, veía la vida, ¿sí? Lo cierto es que este chiquillo, cuando uno conversaba con él, a uno lo miraba, sonreía y de repente como que le empezaba a cambiar la cara y empezaba como a ponerse más violento y empezaba a poner como toda una postura corporal destinada a agredir y a golpear. E incluso el evaluador que le aplicó un test terminó asustado porque creía que el muchacho en cualquier momento se iba a levantar y le iba a pegar. Pero este muchacho estaba con alucinaciones también, auditivas. Como les digo, escuchaba que como que todas las personas le hablaban hace como 3 años al mismo tiempo. eh, y por lo tanto estaba cursando una psicosis, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se la estaba provocando? Bueno, fue parte de lo que había que explorar en esa derivación. No tuve más datos ni de ellos, ni de él, ni de la mamá, porque les comentó que terminaron muy molestos, sobre todo la mamá, porque para la mamá todo esto era normal, que su hijo lo hacía habitualmente y que por lo tanto había que dejar que el chiquillo siguiera no durmiendo en las noches y siguiera sintiéndose perturbado por todas estas voces que no lo dejaban dormir. Entonces, fue complejo, pero sin duda que parte de los desafíos que como psicólogo y psicóloga tenemos y que ustedes van a tener también, tiene que ver con el poder explicar el comportamiento de las personas, como les comento, observable y no observable, y la idea está en que puedan ir aprendiendo a usar los procesos psicológicos. En general, en este tipo de casos que yo les he comentado, la percepción se desorganiza y por lo tanto la percepción puede empezar a registrar mucha información que no logra armar, que no logra organizar. O sea, sentir en la noche que le están a uno hablando cientos y miles de personas a la vez es un desorden sensorial y sensoperceptivo importante. Si la persona no puede dormir en la noche, biológicamente el cuerpo se empieza a ver perturbado, afectado, los procesos de atención y de concentración comienzan a verse afectados también. Afectivamente se empieza a dar una desregulación, en fin, la gente lo empieza a pasar muy mal. Entonces, sin duda que muchos de estos procesos, por lo tanto, pueden ayudar a explicar o a entender lo que pasa en una psicosis y por lo tanto uno comienza a ver, para ir cerrando esta cápsula, cómo es que los procesos psicológicos pueden ser utilizados para poder explicar el comportamiento de las personas tanto observable o no observable, así como también ver cómo es que se puede ir interviniendo para así, como les decía hace un ratito, mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, muchachos, bueno, muchachas, esta ha sido la cápsula de hoy. Tan pronto regresemos del paro, vamos a comenzar a ver los contenidos que tenemos pendientes, así como también ver y acordar las formas en las cuales vamos a realizar las evaluaciones, las modalidades y las fechas. Pero eso lo vamos a ver cuando regresemos del paro. ¿Ya? Les insto, por lo tanto, a ejercer su derecho a sufragio, que es parte en este caso, de los derechos democráticos que cada uno y cada una de ustedes tiene. Un abrazo y que tengan muy bonito día. Adiós.